Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda jornada de Letraridas en su 7ª edición. Bueno, antes de empezar me han pedido que haga algunas alusiones logísticas. ¿Tenéis el bar abierto? Yo recomiendo que os cogáis una cerveza porque lo vamos a pasar bien. Bueno, igual ya no. Bueno, el bar estaba abierto, me han dicho que lo dijera. Segunda cosa importante es que cuando terminemos la charla, Esther y Laura firmarán sus libros, así que os invitamos a que os quedéis si queréis también conversar con ellas. Y nada, bienvenidas Esther, bienvenida Laura. Gracias, Sara. Vamos a hacer la qué lleno típica está esto, qué bien, ¿no? Sí, total. Qué llenazo, ¿verdad? Gracias por venir. Bueno, vamos a empezar con el típico formalismo de presentaros a las autoras de hoy, que bueno, ya hablaremos de sus dos libros, Pipas y El ataque de las cabras. Aquí para que los veáis en grande. Bueno, vale, he de decir que estamos experimentando porque en Letraridas nunca hemos hecho una proyección. Vale. Entonces vamos a innovar. Genial. Pero no vamos a entretener porque lo importante es que hablemos con ellas. Bueno, voy a hacer la breve introducción y bueno, como siempre, si queréis vosotras añadir algo más, pues por supuesto. Esther L. Calderón nació en Santander, es periodista y actualmente trabaja como editora en Uppers. Pipas es su primera novela y acaba de ganar el premio Brutal a novela revelación del programa Hoy por Hoy. Laura Chivite es de Pamplona, así que muchas de las que estáis aquí probablemente la conocéis. Ella estudió Literaturas Comparadas en Granada, escribió su primer libro de relatos en 2022, se llama Gente que ríe y además obtuvo varios premios, el Premio Ojo Crítico de Narrativa y el Premio Promoción de Talento Artístico de Navarra. Hoy presentaremos su novela El ataque de las cabras, que acaba de recibir hace 2-3 semanas el Premio Euskadi de Plata 2025 por novela en castellano. Sí, es correcto. Eso es todo lo que has dicho. ¿Algún secreto? Por ahora ninguno. Desvelamos. Estupendo. Bueno, la verdad es que ya sabéis que en Letraridas siempre tenemos la suerte de escuchar y pasar un rato con autoras que están, bueno, pues que nos están llevando a lugares fantásticos y en el caso de Esther y Laura, pues estamos hablando con dos escritoras que bueno, que para mí realmente son fascinantes porque conecto muchísimo con sus novelas, tanto por la parte también de generación, ¿no? de la generación de los 90 y en el caso de Laura con el humor que ella utiliza en su novela. Esther hace una combinación de ficción y ensayo que me encanta y sí que me gustaría que nos contases un poco más cómo llegaste a esta idea, ¿no? de combinar ensayo y ficción. Bueno, llegó orgánicamente, la verdad. Yo quería encontrar un modo de unir ficción que nos cuenta y ensayo que nos explica. Y entonces, bueno, pues decidí saltármelo todo y hacer básicamente lo que me pedía el cuerpo y estructurar la novela como si fuese a su vez una bolsa de pipas, ¿no? Que tú te echas digamos que cada capítulo es un montoncito que te echas en la mano y luego cada pipa es uno de los trocitos, ¿no? De cada uno de los capítulos. Entonces te puede tocar uno que tenga un chute de sal y entonces sigas comiendo, te puede tocar otro que sepa un poco mal y entonces sigues comiendo para ver si se te quita el sabor. Bueno, y alguno atragante. Bueno, la vida es así, la vida al final lo que se busca normalmente es como ver al lector, ¿no? Entonces son herramientas para ello. Bueno, y como buena periodista, el análisis también de generaciones que haces es súper exhaustivo. Me imagino que le has dedicado muchas horas de investigación, ¿verdad? Sí, o sea, hay muchas horas detrás, hay mucho estudio y sobre todo hay luego muchas horas detrás para que no se note todo lo que has estudiado, digamos, ¿no? Para que lo puedas leer fácil y orgánico.
Es la historia, bueno, de 3 generaciones de españoles, los abuelos que fueron a las periferias desde lo agrario en los 50 y 60, que luego tuvieron los hijos que crecieron en los 80 y pusieron en pie el estado del bienestar, y luego la tercera generación, que ahora estamos en torno más o menos a los 40, que fuimos en masa a la universidad, ¿no? Y que teníamos el mandato de hacer realidad los sueños de 3 generaciones de españoles y atravesados por la idea de progreso, ¿no? Que es una idea un poco tramposa. Ahora iremos a eso, no te adelantes. Bueno, Laura, en tu caso, tu novela, La tequila y las cabras, es un coming of age, que se suele decir, ¿no? Este paso de edad adulta, de edad adolescente a edad adulta. Y bueno, creo que también es muy interesante la manera en la que tú estructuras la historia, que combina esa parte que también hablaremos luego, pero para que la gente vaya un poco sabiendo, ¿no? Sí que me gustaría que hablases de esa forma de estructurar tu libro, que combina fábula, que combina idas y venidas, con unos títulos también súper sugerentes de cada uno de los capítulos y sobre todo mucho humor. También me gustaría que hablásemos de eso, ¿no? De lo importante que para ti es el humor en la escritura. Sí. Qué guay que menciones lo de los títulos, porque en un primer momento no iba a haber títulos. Y recuerdo que mi padre leyó el manuscrito y me lo sugirió, ¿no? Como, ¿por qué no le pones un título que sea medio llamativo a cada uno? Y me parece que es verdad que en esta búsqueda del humor que hice, que era algo que era mi intención desde el principio, los títulos le dan un toque bastante guay. Y de hecho creo que mi cosa favorita del libro es el índice. Yo creo que... Ah, mira, como hablo tan alto pensaba que... Ahora. Ah, mira, ahora sí que suena. Pero antes también se me escuchaba, ¿no? En verdad, con esta voz que tengo. Pues eso, lo de los títulos, ¿no? Y luego, sí, decía que mi cosa favorita es el índice, de verdad, me divierte mucho. Bueno, es lo único que he leído. En realidad el libro no lo he leído desde que lo acabé en 2023. No lo he releído, no. Pero el índice sí, y el índice me gusta. Y luego el orden siempre viene de una manera un poco azarosa, aunque no lo parezca. Decía Esther que ella se había trabajado el hecho de que no pareciese que había estudiado, ¿no? Y yo hice como que había pensado mucho el orden, pero en realidad no. Como que me parece que las ideas, al menos a mí, me van surgiendo sobre todo mientras paseo, mientras nado o mientras estoy esperando a alguna de mis amigas tardonas y luego las meto ahí todas y sale esta cosa rarísima que es un poco el ataque de las cabras. No sé si rara por contenido, sino por acumulación, ¿no? Creo que inevitablemente tiendo al horror vacuo y literario y pasa lo que pasa. Además, yo venía del cuento, empecé escribiendo cuentos cortos, ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece que en la novela tiene mucho esta cosa de cuento, aunque haya un relato que se sigue, ¿no? Que lo cruza todo, que es un poco la relación entre la sobrina y la tía, pero son pequeños cuentos, en realidad, que se podrían leer de manera más o menos aislada y creo que siempre voy a escribir de esa manera, de cuentista, solo que en un contexto determinado que lo convierta en novela, ¿no? Y en ese sentido me gustó más la escritura de una novela, porque lo que más me gusta de la escritura, ahora lo podemos discutir a ver cuál es la idea que tiene Esther sobre ello, pero a mí lo que más me gusta es la manera que tengo de abstraerme de la realidad, porque la realidad a menudo se me hace insoportable. Me encanta vivir, pero la realidad es un coñazo muchísimas veces. Entonces la escritura te permite abstraerte mucho, ¿no? Y en un relato corto, inevitablemente, dura menos tiempo este lugar al que tú puedes irte, pero en una novela no. Entonces encontré ahí una especie de fórmula que me interesa, que es escribir novelas, pero introduciendo muchos relatos cortos. Sí, no sé si te he respondido a la pregunta, pero... Sí. Y en cuanto al humor, o sea, ¿por qué para ti es importante que haya humor incluso en las cosas más horribles? Sí. Claro.
Porque me parece que la vida es así coñazo. todo el tiempo. No, es mentira. Aquí me estaba haciendo como la medio cínica, cosa que no soy en absoluto porque la realidad es extraordinaria también. No, pero en realidad en toda la gran literatura, así como si sueltas nombres de estos muy grandilocuentes, hay humor en toda. O sea, yo me meo con Proust, me meo con... O sea, no sé, con los grandes escritores y escritoras, tienen mucho humor que tal vez no nace de la carcajada, sino de una especie de ironía textual que tiene muchas formas, ¿no? Entonces creo que sí que lo busqué, creo que tal vez en exceso, que en lo próximo que escriba siempre va a haber el humor, pero tal vez no de manera tan buscada, porque también se puede convertir en máscara, me parece, para evitar hablar de cosas más serias o profundas. Pero sí, me interesaba mucho este punto que se encuentra en tantas, sobre todo relatistas norteamericanas del siglo XX, que es esta intersección entre tragedia y humor, ¿no? Me gustaba eso. Creo que es lo que más me interesa, cuando se mezcla la tristeza con lo cómico. Me parece que es la condición humana, sí. Sí, a mí me representa, por eso... Sí. Antes de avanzar, ¿queréis que comentemos algo más de vuestras novelas? ¿Algo que creáis que sea fundamental en una sinopsis de qué es Pipas y qué es El ataque de las cabras? ¿O queréis que empecemos? Pues yo voy a decir una cosa de Pipas, de Esther Calderón, que me gustó mucho, en general todo el libro, ¿no? Que salió hace justo un año, pero cómo hay experiencias que atraviesan generaciones. Porque ella, que supongo que ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Pero narrabas ciertos episodios de la adolescencia, ciertas rutinas, estas tardes de invierno dilatadas, las conversaciones que se tienen en los barrios, que me resonaron muchísimo. O sea, estabas narrando mi adolescencia y nos separa una generación, ¿no? Entonces, como las experiencias que son generales, que tienen más que ver con la clase que con el año, me gustan. Qué guay. Sí, ahora hablaremos Sí, de ahora esto. hablaremos. Bueno, vamos a hablar de imaginar, que además en la novela de Esther aparece... Luego hablaremos de esas frases, ¿no? que te van metiendo dentro como un mantra, y está ese imagina continuo, imagina, ¿no? Y os quería preguntar a las dos si creéis que imaginar sigue siendo una forma de resistencia. ¿Y lo utilizáis vosotras como forma de resistencia? Sí, claro, desde luego que sí. De todas maneras, bueno, habría que definir primero qué es imaginar, ¿no? Hablábamos antes de que toda una generación fue más a la universidad, y en realidad ir a la universidad da un poco igual. O sea, lo único para lo que sirve la universidad es para expandir los límites del lenguaje, que a su vez expanden los límites de la imaginación. Y eso importa. Importa mucho cómo tú te puedas imaginar a ti misma y a los tuyos, y qué mundos posibles puedas imaginar. Y en ese sentido, creo que no es casualidad que haya una generación ahora mismo de mujeres de 40 que por primera vez fueron en masa a esa universidad, a ese entrenamiento expansivo de la mente, digamos, que ahora estén dando valor a un relato de las periferias y de 3 generaciones de españoles que no pensaban que su relato tenía valor, y ahora sí lo están dando valor. Y eso es por la imaginación, eso es por creer que eso es posible, y eso es por darle lenguaje y relato a experiencias que en un principio no se les daba valor. Sí, estoy de acuerdo con eso que ha dicho Esther. Luego, imaginar, aparte de que es divertidísimo y que está genial, ¿no? Pero me parece muy, muy importante también imaginar como futuros luminosos a la hora de escribir o de filosofar, ¿no? Me parece que la filosofía y la literatura deberían encargarse también de pensar futuros que no son catastrofistas. Como que es fácil ahora encontrar en literatura muchas distopías porque vivimos en un mundo que es un desastre, ¿no?
justo ahora es innegable, todas las épocas tienen su parte trágica, pero ahora, precisamente con el... Bueno, pues no hace falta que me ponga yo a explicar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero precisamente ahora me parece importante a la hora de imaginar y de crear también pensar qué modelos podrían ser buenos, ¿no? No solo esta caída en picado de la humanidad, que es fácil hacerlo. Bueno, pues personas cada vez más distanciadas, que el auge de la ultraderecha vaya hasta el infinito y más allá, no sé cuántos, no sé qué, la tecnología que nos aísla y nos convierte en monstruos, como que esto me parece una obviedad, ¿no? Entonces me parece que tenemos que imaginar modelos y vidas que sean optimistas. Y imaginemos utopías, que se quedaran en utopías, ¿no? Pero imaginémoslas. Entonces, en este sentido, me parece que la imaginación tiene como estas dos caras, ¿no? Una que es mera diversión, que es la niña jugando, imaginando, y otra que es verdaderamente importante y esencial, que es la de pensar mundos mejores que este. No conformarnos con cómo este puede empeorar más, ¿no? Sí, qué bueno. Un mensaje muy optimista, pero ahora nos vamos a poner un poco intensas, os aviso. Entonces... Genial, yo lo que quieras. Vamos a hablar de periferia, porque no se puede hablar de pipas y también, como veremos, de una periferia ampliada más allá de lo que es una dimensión espacial, ¿no? Un lugar. Bueno, vamos a jugar un poco. Me encanta. Y bueno, pues porque yo decía, ¿cómo será Maliaño? O sea, yo tenía una curiosidad tremenda por ver cómo era Maliaño y dije, pues vamos a viajar un poco, momento paranormal de los personajes de Laura y nada. Es curioso porque Google Earth No en me puedo realidad... creer que esté haciendo esto. Google Earth no tiene imágenes de la época, entonces claro, te hace como una composición loca de imagen de los últimos 10 años y entonces, bueno, pues buscando un poco esos lugares donde iban los jóvenes Mada y sus amigos a comer pipas a un banco, pues dije, efectivamente esta periferia me recuerda mucho a muchas periferias, ¿no? O sea, al final Maliaño no deja de ser una de las ciudades como comentábamos, que se crearon en torno a las grandes urbes en los 50, 70, donde puedes tener esos bloques de ladrillo totalmente funcionales y sin mucha ornamentación, combinados con, pues bueno, con casitas más bajas de una época anterior, combinados con esos parques, ¿no? Como para, vamos a crear zonas verdes nuevas que tienen 2 árboles. Entonces, hay otra frase, como comentaba antes, hay frases que se van quedando en tu memoria, ¿no? Y a mí me ha marcado mucho tu libro en ese sentido, Esther. Y una de las frases que me encanta es la de... Me encanta porque me tiene pensando, ¿no? En torno al concepto de la periferia es un sentimiento, ¿no? Entonces, en esta idea de periferia expandida, ¿qué nos querías decir, ¿no? Cuando hablas de periferia? Porque al final la periferia también son esos jóvenes que han estado en esos bancos comiendo pipas, son esos abuelos que se mudaron del campo, ese éxodo, ¿no? Que hubo del campo a esas ciudades de periferia buscando un futuro mejor, un progreso, esa idea de progreso que hay detrás, ¿no? Sí, a ver, el libro en realidad es... Básicamente he ido metiendo la uñita en cada una de las imágenes que teníamos y tenemos de nosotros mismos. Entonces, si quería hablar de periferia, tenía que saber muy bien definir qué es la periferia, ¿no? Y en realidad periferias, todos somos periferia de algo. O sea, que hay que ver muy bien de qué estamos hablando al usar esa palabra. Por eso digo que la periferia no es un lugar, sino un sentimiento. Porque la periferia siempre, a ver, por definición, está en torno a un centro, ¿no? Un centro, además, en el que se promulgan las leyes, se hacen las mejores fiestas y está todo lo divertido, ¿no? Un centro en el que está lo que importa y en el que viven los que pueden vivir. Un centro que hace que la periferia siempre esté lejos y al final la periferia acaba siendo un no de salida, ¿no? Un no a un montón de cosas, pero sobre todo un sentimiento de tener un no de partida, que era lo importante, ¿no? Entonces hay una identidad de toda una generación
que creció en esas periferias industriales. Maliaño nació en torno a 2 fábricas, en torno a Santander. Éramos la puerta de atrás de la bahía, digamos. Mi abuelo se fue a trabajar a una fábrica desde el centro de Cantabria y mi otro abuelo se fue a trabajar a otra de las fábricas desde Burgos. Y en 20 años, lo que era un pueblo de casas cántabras con balcones y geranios se convirtió pues en una ciudad de dormitorio con un montón de edificios y muchísima gente viviendo ahí. No, supongo que a todos os suena esto, todos de alguna u otra manera, ¿no? Que levante la mano, por ejemplo, quien le suene esto, ¿no? O haya vivido en un sitio así, o tenga referencia a todos, porque hay toda, o sea, yo creo que todo la democracia española se sustenta en las periferias, básicamente. Y en ese sentido, la tercera generación, el tiempo que pasaba en los bancos comiendo pipas era un tiempo en comunidad y un tiempo de aburrimiento. El aburrimiento en aquellos tiempos fue muy importante para nosotros, porque era un aburrimiento creador. Era un aburrimiento en el que mientras teníamos el mantra del cric-crac, íbamos imaginándonos quiénes queríamos ser, cómo queríamos que fuese el amor, cómo queríamos que fuese la amistad, cómo queríamos que fuese nuestra familia, qué queríamos estudiar, que para nuestras familias era qué quería ser. Cómo queríamos que fuese un gin tonic perfecto. O sea, empezamos a imaginar y creamos un método al final. Y luego nos dimos cuenta que eso era un método de crear expectativas en realidad. Y cuando llegamos a nuestros trabajos, porque nosotros fuimos a la universidad y a los trabajos como quien va a la fábrica, ¿no? Como habían ido nuestros abuelos. Y cuando se suponía que habíamos llegado más o menos a donde teníamos que llegar, pues nos dimos cuenta de que efectivamente las expectativas son una imagen y siempre están lejos, y entre tú y las expectativas suele haber unos abismos gigantes, ¿no? En esto que estamos hablando, que hablamos de esa ya tercera generación, pero también me parece muy interesante los capítulos que dedicas a las generaciones de los abuelos de esos jóvenes, ¿no? Y otra de tus frases interiorizadas para siempre es el pusieron el cuerpo, ¿no? Creo que es muy interesante también ese relato de esas generaciones que sentían que no tenían derecho a un relato, ¿no? Sentían que su historia no era lo suficientemente épica, ¿no? La épica es de otros, es otra de las frases, ¿no? No sentían que una historia como la que has recogido tú pudiera leerse en una novela, ¿no? Entonces eso me parece también muy interesante, ¿no? Como también tú comentas, ¿no? La primera generación de jóvenes de nacidos en democracia fueron los que les dieron a los abuelos el relato, ¿no? Como que teníamos un deber de contar esas historias. Bueno, y porque accedimos al lenguaje. El lenguaje es el poder. Entonces, a partir de nuestra generación, tener el lenguaje es poder acceder al poder. Hasta entonces, no, según qué clase social, no podía acceder a ello. Y no se le dio valor. O sea, en la novela, que hay una parte importante de ficción, uno de los abuelos dice, pues lo normal, niña, nada normal. Y el otro dice, yo solo quería que tu padre trabajase sentado, ¿no? O sea, por lo menos que trabajase sentado. Y de ahí viene un poco nuestra identidad. Entonces, yo también tenía mucho interés y puse mucha atención en que no fuese un relato victimista y que no estuviese escrito desde la queja. Porque, bueno, cada generación ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido y siempre creo pensando en lo mejor para los suyos. No me gustan los relatos ahora de confrontación de generaciones porque el problema está en otro lado, no está ahí. Y tampoco quería romantizar la periferia. O sea, han sido dos puntos, no queja, no romantizar la periferia, en los que he puesto mucha atención. Porque, bueno, está muy bien llevar uñas largas y chándal y, en fin, escuchar a Camarón y tal, pero las periferias han sido durante muchos años unos lugares muy, muy duros, muy violentos, muy en construcción, con el problema de la heroína a tope, ¿no? Sí, con el problema de los malos tratos, en fin, nos hemos ido construyendo todos poco a poco desde sitios complicados. Sí, me gustaría que... No, estoy escuchándole muy interesada. Ahí, volviendo
volviendo a la generación de esos jóvenes que comían pipas y se aburrían, iban pensando más allá, ¿no? Me parece también muy interesante toda esta reflexión en torno al lo fuimos estrenando todo, ¿no? Los padres, los abuelos sacrificaron, como decíamos, el cuerpo para que sus hijos pudiesen acceder a la universidad, que parecía que era, vamos, el lugar al que había que ir para poder conseguir ese trabajo sentado y poder cumplir unas expectativas, ¿no? Pero es cierto que frente a esa idea de nuestros padres y abuelos, los jóvenes, como tú decías también antes, sentían que eso era un lugar de paso, ¿no? La preferían lugar de paso porque había que ir al centro, que era donde pasaba todo, ¿no? Entonces sí que me gustaría que hablásemos un poco más de ese sentimiento, ¿no? Como, digamos, al final pasamos de esa idea de niña, esto es lo mejor para ti y tal, a generar esas expectativas y luego llegar a un desencanto, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó cuando vimos que la meritocracia, el esfuerzo, todo esto que nos habían inculcado no nos llevaba a los lugares a los que se suponía que teníamos que ir a cumplir sus expectativas, ¿no? Y que al final también... No sé cómo lo veis, pero muchas veces también nos decían, niña, sueña, pero no te hagas cineasta, hazte abogada, ¿no? O sea, que creo que también había un poco un direccionamiento de lo que tenían que ser pues ese futuro y también como esa necesidad de cumplir con el sueño de los otros, no el sueño propio. Y esto creo que también a ti te puede interpelar. Así que si queréis comentar las dos. Bueno, en cuanto a las mujeres, por ejemplo, nos pasó una cosa muy curiosa y es que, sobre todo, bueno, y muchas madres, pero sobre todo padres y abuelos, de repente fueron algo así como feministas durante un rato, pusieron en pausa algún tipo de sexismo y nos dijeron, por favor, sed hombres y id a la universidad, ni se os ocurra embarazaros y no sé qué, y casaros antes de acabar la carrera y tener un trabajo. Luego ya sí. Luego ya le das otra vez al play y por favor me cumples con lo de la familia y la descendencia y lo que hay que hacer, ¿vale? Pero eso creo que tampoco se ha dado nunca en la historia de España así. Fíjate, como toda una generación de mujeres en masa en las que sus propios abuelos y padres les decían, por favor, me va usted a la universidad como sea. Y eso es una cosa bastante curiosa, ¿no? Bueno... Tampoco quería romantizar la clase media, ¿eh? O sea, que parece que la clase media también tenemos muchos problemas con nosotros mismos y por ejemplo, tenemos esta idea del sacrificio metida en vena, que viene de donde viene, ¿no? Pero que muchas veces nos imposibilita para el placer, por ejemplo. ¿No? Con esto de pusieron el cuerpo y lo pusieron todo y todo. Tenemos muchos problemas para acceder al placer por el placer. Siempre parece que nos lo tenemos que currar muchísimo antes y si no, no nos lo merecemos. Es para otros, es de otros, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que ir viendo. Porque no puede ser que solo puedas pasarlo bien cuando has tenido una peregrinación por el desierto, ¿no? Y bueno... A ver, hemos hecho cosas brillantes entre todos, pero también tenemos que revisarnos muchas otras, entre otras cosas, yo qué sé. A ver, Hitler llegó al poder en el 33, y aupado por la clase media. Quiero decir que tenemos que tener cuidado con nuestras imágenes también y ir conociendo bien cómo nos relacionamos con las imágenes presentes y futuras, tanto individuales como colectivas. En tu caso, Laura, en tu generación, ¿crees que esto sigue sucediendo? Yo, por ejemplo, pensando, ¿no?, en lo que narra Esther, sí que siento que se habla como de una decepción colectiva, pero ya no sé si esa decepción generacional ya es una decepción más individual, ¿no? Como... Sí, yo ahí veo una diferencia muy clara. Yo creo que en mi generación, soy Z, tenemos ya una especie de escepticismo, no sabría cómo llamarlo, o sea, que yo jamás querría considerarme cínica, ¿no? Pero es verdad, como una cosa muy posirónica de haber visto el fracaso, no tanto laboral, pero sí espiritual de nuestras generaciones anteriores, ¿no? Y yo creo que esta idea de sacrificio no lo tenemos en absoluto, esta cosa como de... o sea, el discurso que se mueve, al menos en la burbuja en la que vivo yo, que tal vez todo lo que voy a decir no sirve porque vivo en una burbuja muy, muy particular, ¿no? Pero sí que
que no es tan pequeña al fin y al cabo, pero sí que está más esto de abajo el trabajo, redistribución de la riqueza, el trabajo no te dignifica en absoluto, está más que probado que no te dignifica, ¿no? O sea, como que tenemos muchos ejemplos anteriores ahí que vivimos en una especie de no sentido que bueno, aquí me parece muy interesante hablar de generaciones, pero también por otro lado está el Zeitgeist que no sé cómo se habla, ¿no? Pero como que esta especie de falta de sentido creo que nos atraviesa ahora ya a todas, ¿no? O sea, como que tal vez tú te puedas sentir también así ahora, de algún modo, ¿no? O sea, que ya no es como que tu generación, que es la X, podría decirse. Millennial, ¿no? Eres millennial, perdón. Es que yo también soy millennial técnicamente, pero en realidad soy más Z, bueno. Pero que tú esta crítica que haces al sacrificio también es porque ahora estamos en un momento... Claro. O sea, antes las imágenes individuales coincidían con las colectivas, digamos, y eso ha dejado de pasar. Eso es lo que ha pasado justo en el corte de acabar Millennium para abajo. Sí. Las individuales ya no son colectivas y entonces ahí hay un desarraigo, hay una desesperanza, hay una desazón, hay un abismo de emociones que es muy, muy fácil que alguien consiga un catalizador y las lleve en determinadas direcciones, digamos, porque hay una desazón muy potente, inmanejable, si no nos ponemos a ver de qué está hecho. Sí, total. Sí. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Que me quedo aquí reflexionando con vosotras. Vale, vamos a hablar de La cabra insolente. Ah, mira, wow, qué súper título, ya ves. Bueno, Laura, vamos a hablar de cabras, pero las cabras, como veremos, también somos muchas. Como decíamos antes, en tu novela pues hablas de una adolescente sin nombre, porque además es una decisión que has hecho de manera además muy, muy meditada. Sí. Que bueno, si quieres comentamos. Y lo interesante de tu novela es bueno, muchas cosas, pero ahora vamos a hablar de cómo en esa adolescencia, ¿no?, en la que estamos todas imbuidas, y creo, bueno, hay gente que habla de la adolescencia con mucho cariño. Yo no, la verdad, no lo recuerdo como la mejor etapa de mi vida, y me imagino que también las adolescencias queer tienen más complejidades. Pero bueno, en todo ese momento vital de hormonas, de ruido, de gente que te intenta influir, de las amigas, de caerle bien a todo el mundo, de saber qué es el amor, bueno, miles de cosas. Por suerte, creo, hay veces que te encuentras con personas que son guías, que son referentes, que bueno, pues que te ayudan a ver el mundo de otra manera, ¿no? Y creo que ahí encaja perfectamente la figura de la tía Lidia, de la que por supuesto vamos a hablar, espero que largo y tendido, porque creo que ella hace algo que me parece además fascinante. Bueno, vamos a contar un poco que la protagonista de Laura, bueno, pues decide que va a estudiar Bellas Artes, entonces con la excusa y tal de que tiene una casa su tía en el centro, pues ella se muda, vive con ella, y es una tía, pues claro, es como la tía que cualquier cabra insolente querría tener. Es la tía punky, lesbiana, divorciada, un poco la oveja negra de la familia, ¿no?, que hasta en San Fermín va vestida de negro. y bueno, pues genera una fábula que es una historia que le narra a su sobrina, que es la cabra Juana, la cabra insolente. Entonces quería que me hablases un poco más porque además tu novela se llama El ataque de las cabras, con lo cual las cabras son importantes sin duda en tu relato. Entonces quería saber un poco pues por qué incorporar cabras, y también quería que comentases un poco qué hay detrás de esa fábula, porque para mí la cabra funciona como un alter ego de la protagonista, y es una manera de contarle a su sobrina que hay miles de posibilidades, que ella puede elegir su futuro, que puede elegir lo que quiere hacer en cada momento, y en ese sentido me parece que es precioso, ¿no?, que la tía haga eso con su sobrina. Sí, yo creo que eso nació un poco, bueno, como todas las decisiones que se toman al escribir, que ninguna decisión tomada, ¿no?, como que van haciendo así, pero sí que es verdad que
yo todo lo que he aprendido ha sido a través de la ficción, casi siempre, ¿no? Tal vez esto es una sentencia demasiado grande, pero es verdad. O sea que, sobre todo en la adolescencia, lo que más rescato de mi adolescencia es cómo me he refugiado en la ficción. O sea, por ejemplo, en mi novela, todo lo que se cuenta de la realidad de esa adolescente es todo ficcional. Esa tía no existe, creo que es más bien mi proyección de cómo sería yo como tía, más que yo hubiese tenido eso, ¿no? O sea, yo me siento muchísimo más tía Lidia que la narradora, solo que el yo siempre es engañoso, ¿no? Antes lo hablábamos, como el yo es engañoso tanto en narrativa como sobre todo en poesía, ¿no? Entonces sí, o sea, yo soy sobre todo tía Lidia o la propia Cabra, ¿no? Y entonces me apetecía mucho como hablar de cine, porque es muy importante para mí el cine en general, pero me daba mucho miedo sonar pedante o pretenciosa, ¿no? Como que me genera verdadera urticaria, como libros que hay demasiadas referencias cinematográficas o narrativas, como ¿qué me estás intentando decir? Como todo lo que has visto, eso me da mucha alergia. Pero sí que me apetecía hablar de cómo en la adolescencia, sobre todo, el arte tiene un papel fundamental, ¿no? Y te salva. Entonces creo que para coger esta distancia que también te permite el humor, elegí una cabra que se hace cineasta, ¿no? Y que es Juana. Y un poco a través de ella conté pues eso, cómo la ficción puede salvarte, o cómo cuando no sabes quién eres y tienes tantas dudas, poder viajar y ver ejemplos es esencial. Puede que suene cursi, pero me da igual, es real, ¿no? Y luego ya cómo fue avanzando y toda esta cosa de la múltiple posibilidad y todo esto, ya fue puro juego. Y también como está ambientada, bueno, en bastantes épocas, ¿no? Porque hay bastantes saltos y tal, pero fue tan común en los 90 y en los 2000, que es al fin y al cabo mi imaginario, en revistas, etcétera, estas historias que acababan con múltiples posibilidades, ¿no? Que ahora es cutrísimo, pero como que me interesaba hacerlo. A mí me gustaban. Ya, a mí también. Nos puede gustar lo cutre, está bien, era cursi. Pero yo he de confesar que, como no me gustaba la incertidumbre, luego leía lo que pasaba en cada uno y decidía. Yo también hacía eso. Sí. Pero una cosa que tiene preciosa es la extrañeza, ¿no? La extrañeza de la protagonista, hasta de su tía también. Está todo lleno de extrañeza. Ah, sí. Es como el sentimiento que atraviesa todo el libro, ¿no? Sí, me gusta eso que lo digas, Esther. Sí, el asombro, ¿no? O sea, como recuperar el asombro, ¿no? Nunca dar las cosas por hecho. Sí, total, es cierto. Sí. Bueno, antes decías que te sientes identificada con tía Lidia y yo también. La verdad que creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con este tipo de relación que además, en una entrevista que escuché, tú ya lo comentabas, ¿no? Es una relación que normalmente no está muy en los libros, ni en la narrativa, ni en el audiovisual. Y de hecho hablabas, que tengo aquí un fotograma de 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, que creo que es otro ejemplo, ¿no? de la importancia que tienen estas relaciones tía sobrina, y me parece un homenaje súper bonito, porque no es solo tíos biológicos o tías biológicas, creo que hay muchas tías por ahí sueltas que tenemos una relación de otra manera con esas adolescentes, ¿no? Sí, por completo. Yo, aunque no haya tenido una tía Lidia así al dedillo, ¿no? Tengo tías muy queridas, hay varias por aquí sueltas por la sala, pero sí me interesaba mucho explorar ese vínculo, tal vez porque no lo había ni leído ni visto tanto, ¿no? Y cómo las personas que nos enseñan no siempre tienen que ser porque amigas o parejas o tu madre, sino eso, tías que, como dices, pueden también no ser biológicas. Luego, respecto a la adolescencia, la memoria es tan engañosa, ¿no? Antes hablabas de que la adolescencia, que no tuviste una buena adolescencia, ¿no? Y también yo es el relato que me he construido, como que digo, sí, yo estaba muy enfadada en mi adolescencia y todo esto.
Porque es verdad que antes mencionabas lo de las adolescencias queer y hay algo ahí de raro, de no comprenderte, de no desear a los chicos de tu clase que debes desear, y esto te vuelve un poco majara. ¿Qué me pasa? ¿Qué hay de malo en mí? Pero en realidad es muy curioso porque no tengo ni idea de cómo estaba yo en la adolescencia, ¿no? Y, por ejemplo, pienso en... Y siempre tuve muy buenas amigas. O sea, como que eso es lo que puedo rescatar, que tenía buenas amigas. Luego, tal vez sí me sentía sola, pero por algo más mío que por nada externo. Pero es curioso, ¿no? Porque al construir la novela, de pronto me pensé que así había sido yo. Y en absoluto me gusta mucho eso, cómo escribir una historia puede transformar la tuya propia. Muchas veces te preguntan como ¿qué hay de ti en este personaje? Y a mí me gusta más como darle la vuelta a esa pregunta, y es como ¿qué has aprendido tú de este personaje que has creado, ¿no? Porque es verdad, a veces escribes algo y eso te afecta a ti. Mi padre, que también está por ahí en algún lugar de la sala, está creando como una serie de... Me pongo a hablar del padre y se corta el micrófono, ¡qué fuerte! Análisis psicoanalista por aquí, por favor. Bueno, lleva como dos libros de una serie que está haciendo, que es Ferdi el viejo, Ferdi el fatalista, ¿no? Y naturalmente es él, pero también no es él. Solo que él se está convirtiendo en ese personaje que está creando de alguna manera, ¿no? Entonces me interesa mucho más eso, como... No por ser mística, que lo soy, y además cada vez me interesa explorar mucho más esta parte. Tal vez me estoy volviendo radicalmente loca, no lo sé, pero... Como que a veces al escribir es verdad que hay una fuerza que tú no controlas, ¿no? Que no es el yo, es, no sé, si el super yo o un duende, no sé. Entonces me interesa mucho más ver cómo te cambia a ti lo que tú escribes un poco medio por inercia, que lo que tú conscientemente hayas podido volcar ahí, ¿no? Sí, lo que tú aprendes de tus personajes más de lo que hay de ti en los personajes. No, sí. Eso es súper maravilloso cuando pasa, y además cuando pasa sin tú darte cuenta y te das cuenta después, ¿no? Eso es sí. Vamos, bueno, es que... Dale, Esther, claro, por favor. Yo solo tenía clarísimo que los dos personajes de Amigas no se iban a hacer daño, se iban a tratar muy bien, y mira que tenían líos, tríos, y luego me he dado cuenta que en realidad es el mismo personaje el que se quedó y el que se fue. Pero esto Qué me di cuenta fuerte, después, claro. de psicoanalíticamente también, Sí. o no sé muy bien, otro duende o lo que sea, pero Otro duende. al cabo del tiempo te das cuenta que tomas decisiones que sabes claramente, ¿no? Que son Sí. así en la ficción y en tu novela y tal, y luego te das cuenta de por qué es eso. Pero, Por completo. pero sí. no está claro. Es verdad. Sí. Sí, es muy guay darse cuenta a posteriori de las cosas. Sí. O como un personaje son muchas personas a la vez, ¿no? Sí. Que no solo una. Eso sería tan reduccionista y absurdo. Sí, eso es. Hablando de personajes, hemos hablado también de personajes queer y de periferia, y creo que todo personaje del colectivo LGTBI Q+, ha sido periférico en algún momento, y lo interesante es que en vuestras novelas no son personajes periféricos, quiero decir, son personajes que forman parte de la narrativa, están ahí, son abiertamente lesbianas pero digamos que no hay una historia de un drama de que en mi adolescencia pues tal descubro que soy lesbiana, o sea, no hay ningún pues esa idea de terrible acontecimiento si lesbiana voy a acabar casada con un hombre matando a alguien o cualquier historia. Entonces me parece muy interesante esta aproximación que le damos a este tipo de personajes del colectivo, y no sé cómo lo veis vosotras, pero me da la sensación de que hasta ahora toda esta trama muchas veces era contada por personas que realmente no eran del colectivo, y ahora lo estamos contando personas del colectivo o bueno, desde otro lugar, ¿no? Entonces me parece muy interesante también pues esta idea, ¿no? Y preguntaros si realmente había una intencionalidad en incorporar estos personajes, si es que realmente es la sociedad en sí misma que es plural y es normal que los personajes estén ahí porque forman parte de nuestra vida,
¿Cómo lo vivís vosotras? ¿Cómo lo habéis planteado? Yo creo que una mezcla de las dos cosas, ¿no? O sea, naturalmente hay una intencionalidad, porque hay una intencionalidad, pero también ocurre de manera natural, un poco como Letra heridas, o sea, sí hay una intencionalidad en que sean escritoras mujeres, pero también una cosa muy natural, que es como es la literatura que me está interesando ahora, las autoras que me están interesando ahora, puesto que ocurre casi pues así, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla de ambas. Yo, gran parte de mis amigas son lesbianas, tengo también amigas heterosexuales, pero muchísimas son lesbianas, ¿no? Y es mi familia, vivimos 4 lesbianas en una casa, ¿no? O sea, parece un chiste, pero es que aparte de todas, muchas, la inmensa mayoría, y las que no, son bisexuales. Y mi madre también tiene 50 amigas lesbianas. Entonces, como para mí, lo raro sería escribir una novela heterosexual. O sea, igual lo intento como experimento extraño, ¿no? Entonces, sí. Una nueva fábula, ¿no? Una nueva fábula. ¿Qué sería de mí si fuera heterosexual y todas mis amigas fueran heterosexuales, ¿no? Y mi madre tuviese solo también amigas heterosexuales y tal. Entonces yo creo que hay una mezcla ahí de ambas. Lo que sí que me interesaba es que no fuera el centro del relato, ¿no? Que la historia fuera otra y que esto estuviese ahí pues con una naturalidad como quien tiene un gato, ¿no? O sea, sí. Sí, no sé si como un gato, pero... No, a mí también me interesaba que no fuese el centro del relato, porque explicar esa herida es muy complejo y sería una novela en sí. Pero en Pipa sí que hay un grupo de amigos muy definidos que es ficción, y un trío amoroso que es ficción, pero que trabajé mucho en crear los perfiles concretos de esos amigos. A la gente me dice a veces, uy, qué bien no te confundes unos con otros. Digo, coño, lo que me ha costado a mí, que no te confundas. Tiene trabajo para crear cada una de esas identidades que no fuesen arquetípicas, ¿no? Que no fuesen convencionales. Y en ese sentido sí que hay un personaje gay, porque... Bueno, me alegro mucho que sea el caso de tu madre y tú y yo, y esta cantidad de comunidad LGTB+, pero en las periferias de Maliaño no había ningún tipo de comunidad G+, cero patatero, y creo que en la mayoría de las periferias de España en esos años, en los 90, poquito y saliendo rápido para Madrid. O para Barcelona, rapidito. Entonces sí que me interesaba crear un personaje gay y ahí está uno de ellos. Me interesaba también otro personaje en el que sus padres se hubiesen divorciado, que el divorcio en aquellos años tampoco estaba. Me interesaba también otro personaje que no pudiese imaginar, que aún teniendo capacidades para ser actriz, pudiese imaginar que ella podía serlo. Otro personaje para hablar, el padre de Efrén, por ejemplo, para hablar de la heroína en las periferias del norte que arrasó a toda una generación, y toda una generación de zombies dejó a sus hijos en manos de sus abuelas. O sea que cada uno de los personajes no es casualidad que estén en el libro, y quería mucho que estuviesen. Y en ese sentido sí hay un poco de, no sé si llamarlo militancia, pero sí, de voluntad de visibilizar según qué cosas. Sí, sí, precisamente hablas del padre de Efrén, y ese es un tema que a mí también me llamó mucho la atención en relación a esa manera de narrar determinados personajes, ¿no? Y creo que en ese sentido tu novela y Romería, que se ha estrenado hace unas semanas, tienen mucho en común, ¿no? O sea, yo que nací en periferia llena de descampados, donde me decían, niña, ten cuidado con las agujas, ¿no? Porque era una época complicada, pues hemos visto cómo se ha silenciado esa realidad, ¿no? Cómo era en las familias, también se habla en Romería, cómo esas familias han ocultado a los hijos y a las hijas que estaban enganchados a la heroína, y cómo toda esa generación, como dices, desapareció. 1.500 personas incluso, creo que dices en tu novela, me parece una pasada. Y también creo que es muy distinta la manera en la que
tanto Carla como tú lo relatáis, ¿no? Me parece muy interesante que se hable de las personas que formaron parte de esa generación de otra manera, ¿no? O sea, no es como... Sí. Bueno, es que eran los más divertidos. O sea, muchos de ellos eran los que más ganas tenían de expandir su cerebro, de probar cosas nuevas, de escuchar el último disco de Bowie. Bueno, a mí me pilló tarde esto. Eran, digamos, los hermanos mayores, o sea, me pilla ya, que tuve suerte seguramente y me pillaron las becas, pero yo no sé qué hubiese sido de mí si 15 años antes, con las ganas que yo tenía también y la curiosidad que tenía, pues seguramente con la poca información que había y sabiendo que los de las escaleras de la iglesia que tocaban la guitarra eran los más divertidos, pues yo qué sé, o sea, no descarto, la verdad, que me hubiese pasado. Y en ese sentido siempre hay como es que es complejo, ¿no? Porque fue una situación muy violenta, pasó mal mucha gente y se ha demonizado mucho las drogas en ese sentido, como no, porque bueno, tuvieron consecuencias nefastas, pero en realidad, bueno, habría que tener un debate sobre eso también. Sí, lo bueno es que ahora se está empezando a dar, ¿no? Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente, o al menos hay otras personas que están sintiéndose más libres de poder hablar de estas historias, ¿no? Y esto me parece también muy importante. Vamos a avanzar y vamos a hablar de algo que compartís ambas en vuestras novelas, y es la grieta. Me parece muy interesante cómo se va viendo esa evolución de las dos protagonistas, que pasan, pues bueno, a través de determinados momentos de ruptura y de dolor a perder la inocencia, por decirlo de alguna manera, y encontrarse con un momento de ruptura, una ruptura que está vinculada a la relación de estas protagonistas con las otras, pero también con ellas mismas, ¿no? Me parece muy interesante cómo ese paralelismo, ¿no? de las dos protagonistas, que vemos cómo pasa el tiempo y en un momento determinado tienen que volver por distintas razones a las periferias, a sus ciudades de origen, y bueno, pues pasan cosas, ¿no? Ellas tienen dentro una serie de cambios, y creo que es muy interesante cómo experimentan esa ruptura con el yo que eran cuando eran adolescentes, ¿no? Creo que en los dos casos se produce esa ruptura. ¿Cómo lo veis vosotras? Sí, por completo. Las rupturas son súper catárticas, ¿no? De todo tipo. Es muy interesante como tema de conversación, como vivencia. O sea, los quiebres siempre son súper fértiles, aunque sean acojonantes, pero sí, además de todo tipo. Y también lo que tiene el volver, ¿no? Y el volver, el reconciliarte con la persona que eras antes, etcétera. Luego yo también en la novela narro una ruptura amorosa, y yo ahí estaba súper bien, una relación que tenía, llevaba años, no sé qué, no sé cuántos, pero ahí estaba yo escribiendo sobre ruptura, ¿no? Y luego, cuando se publicó, rompí, o sea que a veces no sé qué hay ahí de proyección, pero sí, la grieta, el quiebre, las rupturas, te ponen de cara contigo misma, y por eso son como temas literarios tan interesantes. Se dice que solo hay dos tipos de libros. Bueno, esto son teorías, ya sabes, a la gente le encanta hacerlas, pero bueno, suenan bien. Que solo hay dos tipos de libros. Los libros en el que uno se va o los libros en el que uno vuelve, ¿no? Y sí, el volver tiene esto. El otro día, o sea, no cambiando de tema, pero una curiosidad que me ocurrió antes de ayer, es que yo siempre había pensado que yo era barrio bajera. Y yo soy de barrio, no sé cómo. Y me enteré de que es un pueblo el lugar de donde yo soy. Burlada y Villaba son pueblos. Y yo, ¿cómo que son pueblos? O sea, eso me convierte en pueblerina. No soy barrio bajera, soy pueblerina. Y claro, o sea, antes hablábamos de que el lenguaje lo construye todo y tal. Entonces a mí esto me ha hecho un cambio en mi psique. Pensar que yo soy pueblerina es muy curioso. ¿Tú sabías que eran pueblos? Lo descubrí contigo el otro día. Ah, ¿estabas tú? Bueno, fui testigo de tu grieta ahí, en directo. Sí. Total. A mí me gusta mucho de tu libro la grieta que hay, pero
en otro sitio, entre lo de dentro y lo de fuera, fíjate. Más que en el ir y el volver o en el... siempre hay como unas cosas que le pasan dentro y prácticamente lo opuesto por fuera. O sea, la imagen que da por fuera es como prácticamente lo opuesto a lo que le está pasando por dentro. Y esto me gusta mucho como contrapunto del libro. Y esa extrañeza que se queda en medio, ¿no? Porque siempre está como de, por favor, no quiero hablar con nadie, no quiero encontrarme, vaya coñazo. Y luego fuera es todo como, sí, que bien, ¿no? ¿Te pareció que era yo? No. Es que Esther y yo nos conocemos, somos amigas. No. Entonces igual ha hecho ahí una predicción en plan, ¡guau! ¡Qué compleja es mi amiga! No, pero he visto que había una construcción ahí muy interesante, sí. ¿No? En la que viven muchos personajes, ¿no? Ya. Y que justo la literatura está en cómo se une lo de dentro y lo de fuera en esos personajes, ¿no? ¿En tu novela El quiebre? En mi novela El quiebre sí es volver. Sí. ¿No se oye? Sí, ¿no? El volver. Incluso hablas de ese viaje de Ulises, ¿no? O sea, sí. En la novela sí, desde luego. Sí. Me ha gustado mucho eso de las novelas en las que se va y en las que se vuelve. Sí. En la mía la protagonista vuelve por la pandemia, que la pandemia da igual, pero es una ruptura abrupta con la realidad, ¿no? En la que todo eso que has construido y que llevas años intentando construir, de repente se cae como un castillo de naipes y vuelves a casa. Y vuelves a casa convertida en... pues en tu yo adolescente, de repente, ¿no? Y porque, volver de fin de semana no es lo mismo que volver, digamos, para siempre. Y claro, te encuentras pues con familiares con los que no hablas el mismo lenguaje, con amigos, pues que la comunicación es muy complicada la mayoría de las veces, porque tampoco hay que romantizar las cuadrillas de los amigos, está muy bien. Pero tendríamos que echar también un ojo ahí. Hay que echar un ojo a todo, es que... Sí, pero vaya trabajera, ¿no? Lo interesante también es como, creo que esa es una sensación muy compartida por todo el mundo que se ha ido a algún sitio, ¿no? O sea, me imagino que mucha gente de aquí también se ha ido y ha vuelto, y hay un punto en el que esa vuelta... La gente te mira en plan de ha fracasado, no se ha adaptado. Hay también un poco de eso, ¿no? Cuando alguien vuelve. Es como si todo el mundo está fuera, ¿no? Si te querías ir al centro por algo, ¿qué pasó? Algo le ha pasado, ¿no? O sea, no es como, pues mira, pues sí, lo que habla tu novela, ¿no? Mira, pues que estaba buscando el tomate perfecto, estoy harta, quiero vivir en el campo, ¿no? Y romantizo el campo y es que quiero volver. Pero siempre se piensa en el lado negativo de ha fracasado. Es verdad que tiene esta cosa como de retroceso, ¿no? De vuelvo a lo que era antes. Ya. Bueno, y hay varios tipos, ¿no? En los arquetipos del que vuelve hay varios tipos. Está el que no en la novela se habla del que no se adaptó a la gran ciudad, ¿no? Que muchas veces, o que la ciudad no se la adaptó a él o algo así. Creo que ahí sí que se ve como una especie de falta, digamos, y creo que está el que vuelve por voluntad, y también hay un nuevo volver que es un camino de exploración, que es a la España vaciada, ¿no? A lo rural, digamos. Y esa es una vuelta relativamente nueva, ¿no? Y que hace 5 años tuvo un pico absoluto, ¿no? Y todos empezamos a romantizar la idea de plantar un tomate y tener una huerta, cuando, no sé, lo máximo que habíamos visto de cerca un tomate era en un YouTube, seguramente. Sí. ¿No? Sí, menos mal que se ha acabado ya esa romantización, ¿verdad? Fue bastante insoportable. Bueno, no sé si se ha acabado. No, ahora es peor, ahora están los cursos de supervivencia. Ah, ya. Solo diré que lo del apagón tuvo también sus consecuencias. Ya, es verdad, el apagón. Es que el COVID, eso sí que fue una grieta. O sea, verdaderamente marcó un antes y un después en nuestra manera de pensar la vida. El otro día estaba paseando con mi madre y estábamos como entrando a unas plazas y no sé qué, y de pronto me dice, tía, desde el COVID, o sea, cada vez que veo una terraza o ciertas casas o ventanas, pienso, mira, pues aquí habría pasado muy bien el COVID, ¿no? Y le dije, estoy pensando exactamente lo mismo. O sea, ¿qué ha hecho en nuestras cabezas, no?
Sí, y lo de los tomates, esto tiene que ver con el COVID. Bueno, yo pensé que me iban a tirar piedras, muchas personas que han decidido volver al campo, pero bueno, creo que no. No, el campo está muy bien también, el campo es fantástico. Sí. Bueno, hablando de grieta, ruptura, creo que está bastante patente la salud mental como tema en tu novela, Laura, y me parece muy interesante además este juego, por decirlo de alguna manera, que haces con los poderes, ¿no? Con toda esta parte mágica que tienes y esa telequinesis melancólica que tiene la tía Lidia, ¿no? Que bueno, para quien no lo ha leído, pues básicamente cuando la tía Lidia tiene un conflicto, tiene un capítulo de depresión o de ansiedad, pues bueno, pasan cosas. Sí. Pasan cosas. No puedes decir, Yo es que no quiero hacer spoiler. Pero bueno, digamos que el máximo momento, ¿no? Es de telequinesis, por decirlo de alguna manera, es el de la lámpara de estilo industrial. Es que ya no me acuerdo, te lo juro. Bueno, telequinesis melancólica. Entonces, te quería preguntar por esta idea, ¿no? De que al final algo que puede de primeras parecer negativo resulte un superpoder, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en poesía muchas veces tiene mucho más importancia la sonoridad que lo que estás diciendo, ¿no? Por eso la poesía no hay que entenderla, hay que sentirla. O sea, no entiendo el poema, ¿ves? Es que no hay que entender ningún poema nunca. O sea, te tiene que sugerir, te tiene que sonar bien, la fonética es lo más importante, lo más interesante. Y en ese sentido, yo creo que lo de telequinesis melancólica también me sugirió mucho por cómo sonaba. Y entonces de ahí fui tirando y se fue construyendo esto. Y todo lo que acabas de mencionar, que es real, que esta tía Lidia, que ya hemos concluido que soy yo, que cuando está pasando por un mal momento mueve objetos con la mente, ¿no? Y me di cuenta a posteriori de que era, sí, una manera de hablar de la depresión o de ciertos trastornos de este modo diferente, ¿no? Y no fue intencionado, no fue como intentar edulcorar algo horrible ni nada así, sino que nuevamente fue como un ejercicio que me fue divirtiendo. No tengo ni idea, o sea, ahora de verdad pienso en el libro y no tengo ni idea de dónde me surgió lo de los poderes especiales, te lo juro. Porque nunca ni he leído fantasía, ni tiendo a este pensamiento fantástico. Entonces, no sé cómo apareció. Pero bueno, fíjate, yo pensaba que eras gran lectora de fantasía, pero... No, en absoluto. En mi libro anterior también escribí un relato de ciencia ficción. Son 9 cuentos el libro anterior, 9. Y el primero, es decir, 10 páginas, es un relato de ciencia ficción que lo escribimos una amiga y yo como un ejercicio de risa, ¿no? Pero como es el primero, millones de cosas me han preguntado a mí sobre ser yo lectora y escritora de ciencia ficción. Yo no he leído ciencia ficción en mi vida. Yo sí, Úrsula K. Le Guin, Octavia Butler, no las he leído ninguna, de verdad te lo digo. Y o sea, sí, un poco de Úrsula K. Le Guin y tal, pero no mucho, no soy nada experta. Y en este sentido de fantasía tampoco. Pero es todo el rato lo que estoy diciendo, ¿no? Como pero más que fantasía es poesía, ¿no? Sí. Bueno, claro, sí. Entonces eso sí, sí. Sí. Ya lo hemos solucionado. Conclusión. Sí, no, metáforas, a eso te refieres. Sí. Que suenan bien y que están divertidas, sí. Bueno, nosotros estamos aquí muy a gusto y seguimos avanzando, pero... eso es un hallazgo, además. ¿Seguimos avanzando? ¿Sí? Seguimos avanzando. Después de la grieta, por suerte tenemos el refugio. Y en ese sentido, creo que en las dos novelas se habla de ese refugio materializado en amigas. La amistad entre mujeres, la amistad entre amigas, incluso la ruptura entre amigas es algo de lo que últimamente la literatura está dedicando, y creo que la conversación en general entre mujeres está en nuestra cotidianidad. Es como lo que decían antes del Imperio Romano hace unos años. Entonces quería preguntaros, ¿no? si para vosotras era importante reflejar esta relación de amistad entre mujeres. ¿Era algo buscado? ¿Era algo también, como decíamos antes, natural porque es vuestra realidad? ¿O queréis hacer algún tipo de...? Ajá, Esther.
Bueno, yo tenía que construir mucho la relación, sobre todo de esos tres personajes. Y, bueno, como hemos comentado antes, sí que tenía muy claro que entre los tres se iban a tratar muy bien. Hay una frase que dice por ahí en algún momento que con ella, con su mejor amiga, no se atrevía a hacer experimentos de veneno porque tenía miedo de usarlo o algo así, ¿no? Sí, lo tenía claro, era como una cosa importante del libro. Y luego es verdad que me di cuenta que en realidad las dos protagonistas en ese sentido eran la misma persona, la persona que se quedó, la vida de la persona que se quedó y la persona que se fue. Y en ese sentido creo que el libro sí que sirvió como una especie de, pero esto ha venido después, personalmente, de hacer las paces entre... entre dos escisiones, ¿no? de mí misma, pero en ningún momento yo pensé que eso iba a pasar, ni que estaba pasando, ni nada. La amistad femenina, claro, es el último vínculo del que no tenemos un relato claro, creo, ¿no? Y por eso precisamente, y vuelvo a pensar que no es casualidad que venga de una generación en torno a los 40 toda esta... que ha conseguido el relato, el lenguaje y que se está preguntando por nuevas cosas, que haya una especie de coincidencia de varios libros sobre la amistad y sobre todo sobre rupturas dolorosas de la amistad, ¿no? Estoy pensando en Nuria Lavari, en Congosto, en gente que piensa muy bien, está intentando saber de qué están hechos esos vínculos, ¿no? Sobre todo ahora que parece que la familia y la pareja se están desplazando, digamos, en la jerarquía de las relaciones y sobre todo, si hablamos de LGTBQ+, desde luego, tenemos otra manera de estar en el mundo en relación a eso y estamos pensándolo más, pero desde luego, sí, las rupturas de amigas que no tienen relato, que es como un desamor, pero con el que no tienes derecho a quejarte, digamos, porque en realidad no te ha dejado tu novio, ¿no? Está bien que vayamos pensando en nuevos vínculos, porque creo que esos son nuevos mundos luminosos en los que estamos pensando sin darnos cuenta que ese es el mundo luminoso, ¿no? Sí, absolutamente lo que ha dicho Esther. En mi caso también no fue muy intencionado lo de la amistad, pero es cierto lo que ha dicho Esther, que últimamente cada vez hay más libros que tratan el tema de la amistad, ¿no? Ahora creo que Sabina Urraca acaba de sacar también un nuevo libro con María Folguera. Con María Folguera, efectivamente, habla sobre la amistad, y es verdad que estaba ahí algo tan fuerte en nuestras vidas, y es que creo que al final del día es lo único que queda, o sea, las amistades. Yo no he tenido grandes rupturas de amistad, afortunadamente, no una cosa así, tal vez, pues eso, ¿no? Amigas de la adolescencia que os vais distanciando, pero no una ruptura como sangrante, pero sí que mis amigas son mi familia y son lo más importante, y en rupturas es muy curioso, también lo que tú mencionabas, porque en las rupturas que he tenido, luego lo que más echo de menos o lo que se queda en mí es la gran amiga que esa fue. O sea, no se me queda ningún anhelo romántico, no se me queda como ningún recuerdo sexoafectivo, sino que recuerdo a la amiga que era esa pareja, ¿no? Entonces, como que en realidad lo esencial ahí es la amistad. Y luego ciertas amistades, ¿no? A las que son vínculos fortísimos. O sea, ¿cómo puedes querer dar una patada a tu amiga, ¿no? O sea, yo con una amiga con la que vivo, Belén, que somos amigas hace 10 años, y a veces verdaderamente quiero zarandearla y pegarle una paliza, ¿no? Pero sé que no nos vamos a abandonar nunca. O sea, yo a veces peco de ser ahí mega leal, no sé si será esta vena como navarra que tenemos esta cosa como leal, ¿no? Pero yo sé que esa tronca y yo y ciertas amigas no nos vamos a separar nunca, lo sé. Pero a veces la quieres arrancar los ojos. Entonces, es desde luego un vínculo a explorar. Yo no sé cómo se ha escrito tan poco sobre la amistad hasta ahora. No sé, ¿por qué es? ¿Porque no hay sexo? No entiendo. Bueno, sobre todo de la femenina, ¿no? De la amistad masculina sí que se ha hablado. En fin, está la Ilíada, pues no sé, llevamos Quijote, siglos claro. hablando de la amistad masculina, que está hecha de otros materiales seguramente.
de una lealtad de acción en frente de una amenaza, seguramente, ¿no? Pero nosotras tenemos mucho que averiguar de nosotras mismas. Llevamos años escuchando que no podemos ser amigas, que la competencia entre las mujeres, no sé, hay muchos ecos que tenemos que ver de qué están hechas esas imágenes. Tenemos que meter la uñita en las imágenes, ver qué quiere decir competencia, por ejemplo, ver qué quiere decir amistad, ver qué quiere decir celos, ver qué quiere decir... Bueno, los vínculos están hechos de muchas cosas y entonces primero hay que definir, estar de acuerdo en lo que significan los sentimientos a los que nos referimos para poder explorarlos, ¿no? Pero desde luego sí que hay una tradición en la que en las amistades heterosexuales hay un momento en el que se pone por delante la pareja y los hijos, ¿no? Y luego las amistades, digamos. Entonces tendríamos que pensar la jerarquía también de nuestros afectos. No porque vayamos a hacer de menos a nuestros novios y a nuestros hijos, sino que igual tenemos que no jerarquizar quizá en pirámide, y más en horizontal, no sé, podría ser una idea. Y aquí tenemos carrete para un rato, o sea, por eso decíamos lo del bar. Hay un personaje que me encanta, que, bueno, es que yo siempre he sido muy fan de los vampiros. Entonces, claro. El tío Fermín me parece un personaje fascinante, pero me parece además que es muy chulo porque, como decíamos, siempre en las dos novelas hay mucho imaginario y mucho visual, ¿no? Mucha imagen, y comparas a este tío con este cuadro de la huérfana del cementerio de Delacroix. Creo que es guapísima, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo del encuentro con el tío me parece, bueno, es de mis favoritos del libro. Entonces, hay varias preguntas en torno a este personaje. Mi primera pregunta, la menos importante, pero la que me hace me provoca más curiosidad, es que yo estoy convencida de que este señor es otro personaje queer, aunque no lo diga. Claro. ¿Verdad que sí? Claro. Como buen vampiro. Bien, Sí, entonces, sí. primera duda resuelta, me quedo tranquila. Segunda pregunta, está relacionada con la función de este personaje, ¿no? Porque digamos que aparece de la nada en medio de la noche, en esa madrugada en la que la protagonista va un poco de vuelta a casa, pero que no se quiere ir, entonces se encuentran en un sitio muy cinematográfico todo, además, como buena cinéfila que eres, y bueno, este personaje juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, yo lo veía como, de alguna manera, hablar de los secretos de las familias, ¿no? Como, y creo que también esto afecta a tu novela en la amistad, ¿no? Y un poco en las relaciones con las otras, ¿no? Nos formamos unas ideas, unas historias, ¿no? en la cabeza y sobre todo con nuestras familias, y al final pasa el tiempo y te das cuenta de que no les conoces ni el 5%, ¿no? Entonces, te quería preguntar si esta era la idea, ¿no? Como un poco quitar ese velo que tenía la protagonista sobre lo que era su familia y remover y retorcer un poco los secretos de la familia de la prota. Sí. Antes he contado que todo en la novela es ficción, ¿no? O sea, y que es como muy diferente, sobre todo la abuela es completamente diferente a la que era mi abuela materna, ¿no? Son como casi antagónicas. Y mi tío Fermín, que existe, y de hecho está aquí, pero podéis mirarle y daros cuenta de lo diferente que es a la huérfana del cementerio de... De hecho, es el único nombre real que hay en la novela, ¿no? O sea, el resto son abuela refugio, tía Lidia, no sé qué. Esto tan ficcional que naturalmente los nombres también lo son. Y lo de mi tío Fermín me hacía gracia que se llamase así, pero todo lo demás pues no es vampiro ni se parece a esta muchachita. Pero yo creo que la función que cumple más bien es cómo la vida se te abre en cualquier momento, ¿no? Más que desvelar secretos, que también naturalmente porque los desvela, pero me gustaba mucho cómo... Creo que mi gran obsesión se habla de que uno siempre escribe el mismo libro y que uno siempre escribe el mismo libro, ¿no? Solo que con diferentes tramas, personajes, contextos, pero que hay una obsesión intrínseca ahí que puede ser cualquiera, ¿no? Y yo creo que la mía es puede resultar una obviedad, pero son las relaciones humanas, como las
cómo conoces a alguien y cómo las separaciones y las rupturas y cómo luego alguien nuevo entra en tu vida y la ilumina y empiezas a verlo todo a través de sus ojos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la relación con el otro y con el impacto que tienes en las personas, eso es mi gran obsesión y creo que es de lo único de lo que la organizadora boicoteándonos la charla. No, y creo que siempre voy a hablar única y exclusivamente de eso, aunque haya vampiros, aunque haya cabras parlantes, aunque haya lo que sea, aunque ocurra en un universo llamado Titi Vudú, o sea, me da igual, siempre estaré hablando de cómo las personas entran y salen de tu vida, ¿no? Entonces, en este sentido, el tío Fermín viene a cumplir la función de volver a ilusionar a la narradora, ¿no? A la protagonista, como que estaba ya sangrante tanto por la tía como por la expareja, y en el momento más inesperado, una noche borracha, se encuentra con una persona que ya estaba en su vida, pero de una manera un poco periférica, y le abre un mundo, y le abre los ojos. Entonces era más bien eso, ¿no? Sí. En relación con secretos, ¿quieres comentar algo de tu novela? Porque también hay secretos. Bueno, siempre hay secretos, ¿no? Efectivamente. Siempre hay cosas no dichas. Siempre. Y más cuando empiezas a hablar lenguajes distintos, ¿no? Que ya no sabes si te quieres solo porque te quisiste o qué. Pero sí, las relaciones humanas son apasionantes y están llenas de cosas no dichas, de cosas dichas a medias, de cosas dichas del revés, ¿no? De bombas antipersona. Y cuando vuelves a un núcleo humano, digamos, a un grupo humano, pues más todavía, porque a todo el mundo le ha pasado el tiempo por encima, ¿no? Uh-huh. Y claro, ya no somos los mismos y a la vez sí. Entonces es un lío todo. Me encantan las películas, además, que no sé si... Es como un género casi, ¿no? De un grupo de amigos que se reúne para pasar un fin de semana, entonces llegan todos súper contentos, felicísimos, ¿no? Y hay una cena y hay alcohol, y empieza a liarse aquello, y empiezan a salir los trapos sucios, y entonces, ¿por qué tú te liaste con no sé quién? ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú hiciste lo otro? ¿No? Y luego cuando están a punto de matarse y darse patadas y están a punto de odiarse, de repente se acuerdan que se quieren. Uh-huh. Y justo coincide que es el fin de semana que se acaba y la vida que vuelve al amor, digamos, ¿no? Bueno, a ver, los vínculos son muy complicados. Hay una novela súper guay, Esther, de esto que me la leí este verano, está súper descatalogada. Yo tuve que cogerla a una biblioteca. Y La hermandad de Iris Murdoch, que es de mis escritoras favoritas en este momento. En este momento es mi favorita. Y habla de eso, de un grupo de personas que se reúnen, que habían estudiado juntos no sé si en Oxford, ya no me acuerdo qué universidad era, ¿no? Y a raíz de Iris Murdoch, hablando de las relaciones humanas y de escribir siempre el mismo libro, en un podcast de Ciberlocutorio contó Ana Pacheco que se había leído como varios libros de Iris Murdoch. No se oye, Laura. No se oye. Ah, sí. Es que se va viniendo y yendo. Y que se preguntó ella a sí misma, ¿es que acaso son todo líos de faldas? Y es verdad que las novelas de Iris Murdoch son solo líos de faldas. O sea, son trata de amor, solo que colocado en lugares muy filosóficos y muy geniales y superdotados como era ella, ¿no? Las relaciones humanas, yo qué sé. Y podría citar a Woody Allen, pero no lo voy a hacer. Pero es que tiene una cita muy buena sobre esto, pero es que es una mierda de persona, así que no lo voy a hacer. Es complicado. Sí, es una desgracia, pero es complicado separar persona de personaje. Bueno, vamos a ir cerrando para que os vayáis animando con las preguntas. Esto es un poco ya como bonus extra. Revolución. La revolución y la música. Wow. Bueno, hay en la novela de Esther hay un capítulo muy bonito que es ese momento de comunión entre los protagonistas cantando.
Laura Pausini se ha marchado para no volver y bueno, un poco así la anécdota para acabar con algo curioso. Has hecho arqueología de Internet, ¿eh? Te lo dije. La arqueología de Internet, como podéis ver a la izquierda, nos ha confesado que allá por 2015, ¿no? Se produjo hace mucho. el encuentro Esther-Laura Pausini. Así que está en redes por si alguien quiere buscarlo o preguntar más a la entrevistadora en el turno de preguntas. Yo solo os doy ideas, para yo que no lo le voy a entendáis, preguntar en torno a esto. El libro comienza con el grupo de amigos cantando la canción de Marcos ha marchado para... ¿No? ¿Sabéis, no? Que en los 90 de repente cantamos todos, absolutamente todos. Aunque no nos gustase. Aunque no nos gustase. Pero había que cantarla. Eso es. Y está dentro de algún tipo de trozo del cerebro reptiliano ahora mismo, ¿no? Ahí, toda la letra. Y luego es verdad que años después, esto es cierto, no es ficción, tuve la suerte, la verdad, porque fue un momento que lo pasé muy bien, de entrevistar a Laura Pausini y le conté que cuando era adolescente cantábamos toda su canción. Sí. Fue un gran momento ese. Sí. Qué bueno. Y bueno, también la música está muy presente en la novela de... ¡Wow! ¡Increíble! Ojalá lo creamos. Esto es un fanzine. Yo, vamos, lo veo clarísimo. Sí, era un guiño también a la novela, ¿no? Porque, bueno, me pareció... ¿El qué? Lo acabamos de crear. Ah, lo acabamos de crear. Vale. Claro. Pero sí me parecía interesante, ya para ir cerrando y que vayáis pensando en vuestras preguntas mientras ya nosotras vamos aquí ya con el relajo de hablar de la música, ¿no? Bueno, yo es que soy muy melómana y creo que la música, además hay muchos estudios, ¿no?, sobre la importancia de la música en la revolución, en la comunión de la identidad con las personas que nos rodean, y bueno, creo que la adolescencia es fundamental. Entonces, bueno, os quería preguntar por esto, ¿no? Si realmente la música estaba ahí un poco porque sí o porque realmente os apetecía hablar de estos momentos de identidad que se generan en torno a la música. Yo pensando en la biografía de tía Lidia, me pareció que tenía mucho sentido que hubiese tenido una banda de punk, ¿no? Además, como estoy repitiendo todo el tiempo que yo soy ella, yo iba a crear una banda de punk cuando estudiaba en Granada, que se llamaba Punksis, y muy original, y nos lo tatuamos. Tengo aquí un tatuaje que pone Punksis. O sea, nos tatuamos, hicimos el merchandising, hicimos todo, y al final no creamos la banda, ¿no? Pero entonces fue una manera de hacerle un homenaje a esa banda de punk. Sí, pero la música... Pues el tatuaje vino antes que la música. Claro, la música nunca llegó a venir, no. Bueno, en mi caso salió súper orgánico, la verdad. Porque la música forma parte del cuerpo y de los recuerdos y de la memoria, como no. Y era imposible hacer algo así si no metías de vez en cuando alguna canción. La parte de la canción en sí, buscaba un símbolo también, ¿no? Como las pipas eran un símbolo en sí mismo sociológico, hay algunas canciones que son un símbolo en sí mismo sociológico, ¿no? Que exceden los gustos personales y trascienden un poco el tiempo casi, ¿no? Y en ese sentido, sí, en realidad está Víctor por aquí de Pepitas, hicimos una playlist con las canciones del libro y salió una playlist que, joder, luego cuando lo ves todo junto digo, pues sí, no era muy consciente de que esto estaba pasando, pero ha pasado, sí. Y entonces está pues la canción con la que hemos bajado de Time Is Now de Moloko, pero que esa ya es un poquito de después, está Laura Pausini, está Creep, en fin, o sea, hay unos cuantos temazos por ahí que si me pongo a pensar está tan metido en el estómago, ¿no? En esa parte reptiliana del cerebro que me lleva directamente a épocas, a todos, ¿no? Nos lleva directamente a un tiempo muy concreto. Y hay que hacer muchas cosas en el cerebro para que eso suceda, y nos sucede muy solo, ¿no? Entonces, la música siempre es un catalizador en la literatura. Sí. Qué maravilla. Bueno, pues
damos la voz a las que estáis acompañándonos hoy. Así que si queréis formular alguna pregunta, tenéis un micro que nuestra querida Carol sujeta. Tenemos carrete para rato, ¿eh? Si no, yo sigo, porque... Seguro que alguien quiere preguntar algo. Bueno, mientras os animáis, la última oportunidad, última llamada. Vamos a hablar de las portadas. Bueno, yo como soy fotógrafa, pues me encanta ver fotos en las portadas, y ya que hemos abierto los libros y hablado en profundidad en torno a los dos libros, me parecía interesante acabar cerrándolos y mirando sus portadas. Entonces, siguiendo con este viaje arqueológico por el Instagram de Esther, he descubierto que efectivamente la portada, bueno, lo pone en el propio libro, pero la portada de Pipas es una fotografía que tomó Esther en 2015 en Cadaqués. ¿Tú eres esa, Esther? No. No es nadie. Y me parece que Eran unos desconocidos es en una una playa de fotografía Cadaqués. que bueno, pues que refleja muy bien lo íntimo y arropa muy bien el propio libro. ¿Nos querrías contar un poco por qué esta foto? Sí, bueno, también lo puede contar Víctor y Julián, que estuvimos ahí viendo a ver qué portada poníamos al libro. En un principio iba a ser una foto de un fotógrafo americano en la que estaba un chico con dos chicas a los lados, tumbado, una foto preciosa, pero no teníamos los derechos. Y luego empezamos a pensar, ¿no? Empezamos a pensar un poquito fuera de la caja, digamos. Y Julián, un día, echando un vistazo por ahí, sí, a redes sociales y demás, dijo, hombre, pero si tenemos esta foto. Y yo la notaba tan cerca, la verdad que no me parecía como que fuese la foto, pero luego es verdad que cuando lo dije empecé a verla de otra manera y me gusta porque se aleja un poco de la literalidad de un título tan sonoro como Pipas, ¿no? Y hace más preguntas, o sea, deja botando más preguntas que afirmaciones, y es un poco el libro en realidad. Y también hay una parte de consuelo, ¿no? Vale, vamos a intentar narrar un desazón de 1, 2, 3 generaciones, pero bueno, vamos a dar también por otro lado un poquito de consuelo a todo ello. Sí. Qué bonito. En tu caso, Laura, bueno, la fotógrafa de la portada de Laura es Alessandra Sanguinetti, que bueno, he puesto también la foto de Panza de Burro porque es la misma serie fotográfica. Sí. Alessandra Sanguinetti es una fotógrafa increíble y además en esta serie fotográfica refleja ese coming of age de las dos protagonistas. Sí. Entonces, bueno, sabemos que la foto original era otra, que no sé si quieres compartir esta historia, pero bueno, me parece que, bueno, la foto, bueno, es una pasada, ¿no? Entonces, si nos quieres contar un poco cómo surgió la elección. Alessandra Sanguinetti es una fotógrafa increíble, además activista por Palestina, pro Palestina increíble, así que me siento muy agradecida de que esta sea la portada. Además, como en el caso de Esther, de algún modo también es una imagen muy tierna que contrasta un poco con la violencia del título y tal. Pero sí, yo quería otra imagen que es una foto de mi madre en un blanco y negro muy contrastado de una vez que ella se partió el hombro y sale con el brazo escayolado, un gorro de caritas sonrientes y la cara totalmente, o sea, ella es preciosa, pero en esa foto parece una loca. Y yo luché, le convencí a ella, le convencí a mi editora, me la aceptó, y luego los de marketing, que son unos aburridos, no cae nada al marketing, dijeron que no se vendería esa imagen. Bueno, discrepo, así que para mi próxima novela intentaré que sea esa imagen. Sé que ir escribiendo solo para la madre escayolada. Sin duda reivindicamos esa portada en un libro futuro. Yo ya quiero ver la foto, la verdad. Sí, yo le he pedido que nos la enseñe luego. Sí, ahora la voy a buscar. Bueno, ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta? Hombre, yo creo que la madre tendría que decir algo ahora mismo, ¿no? Sí. Venga, madre, cierra la charla y nos vamos a tomar una cerveza. Pero tú das el permiso, ¿no?
La verdad es que todos estos meses les he estado muy agradecida a los de marketing, que tuvieron el criterio y el buen juicio de no utilizar esa portada. Sin más. Además pensaba en mi familia, en mis amigas, en Pamplona, y veía en los escaparates y digo, no, voy a tener que dar demasiadas explicaciones, no. Y ahí quedó la cosa. Ahora ya están avisados, así que nada. El hombro bien, ¿no? Ah. Bueno, pues si no os animáis, damos por concluida la sesión de hoy. Os recordamos... un segundito que te den el micro, disculpa. Nada, yo quería darle las gracias a Laura en este caso. Lo siento, Esther, porque tu novela no he leído, pero a Laura le tengo vínculo y le agradezco un montón que haya sacado el personaje de la tía. Porque en esta sociedad patriarcal parece que las mujeres no tenemos más que el camino de ser madres y abuelas y separadas y divorciadas y la tía, más en una familia numerosa, tiene muchísimo que decir, muchísima alegría y me hace gracia porque la pone en ese trance a veces depresivo, pero le pone ese lado mágico, ¿no? Que tenemos las tías, porque es otro rol. Y les hacemos muchísimo bien a los sobrinos, pero a veces nos tienen un poco de miedo, como de brujas locas o así. Y nada, que me ha gustado muchísimo. Gracias, Ana. Bueno, antes de terminar, lo siento, solo dos cosas importantes. La primera, fundamental, Laura y Esther van a estar firmando sus libros, entonces podéis acercaros, incluso si queréis, sí, estar aquí delante. Si alguien no lo tiene, puede bajar abajo a comprar su ejemplar. Y nada, también os quería recordar una cosa que Carol y Nerea, con lo fantásticas que son, no querían que lo dijese, pero sí que lo voy a decir. Primero, agradecerles esta edición de Letraheridas. Creo que, bueno, todas las que estamos viviendo fuera nos damos cuenta de lo importante que son este tipo de encuentros y la calidad que tienen. Y esperamos que el de hoy haya sido también de vuestro interés y por eso recordaros que allá al fondo, junto con las camisetas que son chulísimas, perdón, un momento publicitario, pero hay un código QR... Es la de marketing. Sí, soy la de marketing. Hay un código QR que os animaría a escanear porque ahí tendréis más información sobre cómo haceros mecenas. Es fundamental que disfrutemos, pero que también colaboremos. Yo es que estudié con el DOMUN, perdonad. Entonces... yo soy la Ucha, el código QR está allí en un postercito amarillo, entonces si el dinero que queráis, me siento aquí como con la Ucha. Pero bueno, en serio, es importante que entre todas colaboremos para que estos proyectos sigan adelante, que la cultura es necesaria, pero a veces poco apoyada. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Y es que